Pausa. ¿Y si les contara que existe un fantasma silencioso que conecta los peores desastres de nuestra historia reciente? No es un número redondo ni un símbolo famoso. Es un número discreto, casi invisible. Una secuencia de 3 cifras que, una vez que la notas, ya no puedes dejar de verla. Esta noche, no vamos a hablar de leyendas, sino de algo que podría estar pasando justo ahora, codificado en nuestra realidad. La pregunta no es si existe, sino ¿por qué lo estás viendo tú? Todo comenzó en la penumbra de un archivo con un hombre anónimo frente a una pantalla, el archivista. Su trabajo era sencillo: catalogar, archivar, olvidar. Pero hay patrones que no se pueden dejar atrás. El archivista empezó a notar una extraña melodía de números. El número 319. Al principio, solo fue una curiosidad. Un dato estadístico sin importancia. Pero la curiosidad es la puerta de entrada a los grandes misterios. Una noche, revisando reportes de un naufragio, vio la hora oficial: 3:19 de la madrugada. Días después, en un incendio forestal, la carretera principal evacuada, ruta 319. Una coincidencia, pensó. Pero el patrón seguía apareciendo. Se volvió una obsesión. Lo que empezó como coincidencia, se transformó en una investigación personal. El archivista comenzó a buscarlo activamente, y lo encontró en todos lados. En el número de serie de una pieza defectuosa de un tren, en las coordenadas de un terremoto, en el manifiesto de un barco desaparecido. El número 319 no era solo un dato, era una firma. Una cicatriz numérica en el centro de la catástrofe. ¿Quién o qué estaba dejando esa marca? ¿Con qué intención? ¿Y por qué ahora tú también lo ves? Así comienza nuestro viaje. Pausa. La vida del archivista cambió para siempre. Lo que antes era rutina se volvió una misión solitaria y peligrosa. Empezó a llevar un diario secreto, anotando cada vez que aparecía el 319. El número estaba en todos lados: en un contenedor tóxico derramado, en un expediente nuclear, en la habitación de un científico fallecido. Al principio, intentó hacerse el desentendido. Se convenció de que era solo una idea fija en su cabeza. Pero la frecuencia era demasiado alta, las coincidencias demasiado exactas. No eran números al azar. Aparecían en lugares clave, en momentos decisivos. Era como si alguien marcara esos eventos para que alguien más conectara los puntos. El archivista sentía el peso de ese descubrimiento. Se volvió paranoico, se aisló. Sus colegas notaron su obsesión, sus jornadas eternas, sus murmullos sobre el código. ¿Cómo explicar que seguía el rastro de un fantasma numérico? La investigación lo absorbió por completo. Dejó de dormir. Navegaba la web profunda buscando a otros que hubieran visto lo mismo. Encontró fragmentos, rumores, pero nada concreto. El número 319 se volvió su prisión y su única razón de existir. Sabía que estaba frente a algo enorme, que iba más allá de la lógica, y sabía que no podía guardar ese secreto por mucho más tiempo. El mundo tenía que enterarse. Pausa. El archivista amplió su búsqueda más allá de los archivos oficiales. Descubrió que el 319 no era algo nuevo. Era un eco que venía desde hace tiempo. Lo encontró en la autopsia de un personaje histórico, en el diario de un barco perdido en el Ártico, en el boleto de un pasajero del Hindenburg. Ese número tejía una red a lo largo de la historia, conectando desastres naturales y errores humanos. Cada hallazgo era como un vértigo en el estómago. El número aparecía en lugares tan distintos que pensar en coincidencia era absurdo. A veces se escondía en sumas, fechas, códigos internos. Un desastre el 19 de marzo, una falla en el sector 31, bloque 9. La inteligencia detrás del patrón parecía estar jugando con quien lo buscaba. Era un juego macabro, un acertijo cósmico escrito en el lenguaje del dolor. El archivista quedó atrapado en ese juego, sin saber las reglas ni quién era el otro jugador. ¿Era el número una causa o una consecuencia, advertencia o marca? La paranoia iba en aumento. Pausa. De todos los casos, hubo uno que se volvió su obsesión: el vuelo 319. No busquen en los registros oficiales, no lo van a encontrar. Fue un vuelo comercial que desapareció una noche de tormenta. La versión oficial fue un fallo técnico y mal clima. Caso cerrado. Pero el número de vuelo era solo el comienzo. La última comunicación del piloto fue a las 3:19. Hablaba de luces
y de que el tiempo se doblaba. El reporte meteorológico mencionaba una anomalía en el sector 319. El transpondedor que falló terminaba en 319. Un pasajero clave iba en el asiento 31J. Cada detalle sumaba una capa de rareza. El vuelo 319 no fue un accidente, fue un evento, un punto de quiebre. El número no era solo un marcador, parecía ser parte activa del fenómeno. ¿Podría un número influir en los hechos? Ese caso convenció al archivista de que el patrón no era pasivo. Pausa. Desesperado, el archivista compartió su teoría en un foro cifrado de la Deep Web. No esperaba nada a cambio, solo quitarse ese peso de encima. Días después, recibió una respuesta. De un reconocido neurocientífico desaparecido, el Dr. Aris Thorne. Su mensaje fue corto. No buscas un número, buscas una frecuencia. Y la encontraste. Thorne explicó que el 319 debía leerse como 3.19, una frecuencia de ondas cerebrales. 3.19 Hz, justo en el límite de las ondas teta, asociadas a la percepción alterada del tiempo y la realidad. Thorne había investigado esta frecuencia en secreto después de ser marginado por la academia. Según él, bajo estrés extremo o anomalías geomagnéticas, el cerebro puede sintonizarse accidentalmente con esa frecuencia. En ese estado, la percepción del tiempo y la probabilidad se distorsionan, atrayendo o incluso generando la catástrofe. El número no era la firma del desastre, era la marca de la causa. De pronto, todo encajaba de una manera nueva y aterradora. No era una inteligencia externa, sino algo que sucedía dentro de la mente humana. El número era un eco del estado mental en el epicentro del evento. El archivista entendió que el misterio era más profundo de lo que imaginaba, y que la respuesta estaba en la frecuencia. Pausa. La revelación de Thorne abrió la puerta a posibilidades realmente aterradoras. Si 3.19 Hz es una frecuencia cerebral capaz de cambiar la percepción, ¿qué implica eso? Thorne planteó que la conciencia humana en esa frecuencia puede influir en la probabilidad, haciendo que lo que parece imposible se vuelva posible. Un piloto, un operador, un capitán. Bajo presión, su cerebro entra en resonancia y la percepción del tiempo se transforma. Pero la teoría iba más allá. La conciencia, en ese estado, podría colapsar la función de onda de la realidad, llevándonos al resultado más catastrófico. El error humano sería señal de una mente sintonizada con la frecuencia del desastre. El número 319 aparece en los registros como un eco del estado mental de quienes están en el epicentro. La hora, el vuelo, la coordenada. Manifestaciones físicas dejadas por una mente en esa frecuencia crítica. El universo respondería a la frecuencia de la conciencia humana. El desastre no sería algo externo, sino algo que co-creamos sin darnos cuenta. Thorne propuso una posibilidad inquietante. ¿Y si esa sintonía pudiera provocarse a propósito? El número sería entonces prueba de manipulación, una guerra silenciosa librada en las frecuencias de nuestra mente. Pausa. Con la teoría de la frecuencia, las explicaciones para el fenómeno del 319 se multiplican. La primera, pura coincidencia. Apofenia. Nuestro cerebro encuentra patrones donde no existen, pero la constancia y lo específico de las apariciones hacen que esa explicación se quede corta. La segunda, el mensaje. ¿Y si hay una inteligencia detrás de todo esto? Podría ser una advertencia, una señal del universo, una especie de faro. El 319 sería como un mensaje en una botella lanzado al océano del tiempo. La tercera, el comando oculto, el número como arma, una frecuencia usada para desatar el caos. ¿Por quién? ¿Una agencia secreta, un poder oculto en las sombras o una inteligencia que no es humana? En ese escenario, el archivista se topó con la huella de un enemigo invisible. Finalmente, la explicación cuántica, el 319 como una propiedad fundamental del universo, un código matemático que está en el corazón del caos, como pi o el número áureo. No habría intención, solo una ley de la física que apenas estamos empezando a descubrir. El universo tendría, en su propio idioma, una forma de decir, aquí es donde todo se quiebra. ¿Coincidencia? ¿Mensaje? ¿Comando? ¿O ley universal? Pausa. Hemos recorrido las profundidades de un misterio que se esconde a simple vista.
Seguimos los pasos de un hombre desconocido y la voz de un científico marginado. Exploramos teorías que van desde la casualidad hasta la manipulación de la realidad. Pero, ¿y si no es solo un relato? ¿Y si es el inicio de algo más grande? La verdadera pregunta ya no es qué significa el 319, sino por qué lo están viendo ustedes en este momento. Tal vez, al escuchar esto, su mente ya empezó a buscar el patrón. Puede que, desde hoy, lo vean en todos lados. En un boleto, una placa, la hora en el reloj. ¿Será su gestión? ¿O al conocer el código, se han sintonizado con su frecuencia? Piénsenlo. Hoy es 2 de agosto de 2025. Sumen los números. 2 más 8, 2 más 0, más 2 más 5. Las combinaciones son infinitas. Trampa o clave. La paranoia no es miedo a lo desconocido, sino la sospecha de que lo conocido no es lo que parece. El 319 es solo una puerta. ¿Se animan a mirar a través de ella? Les dejo estas preguntas para que resuenen en el silencio de la noche. ¿Han visto el 319 hoy? ¿Lo verán mañana? El misterio ya no está en un archivo secreto. Ahora está con ustedes. Miren a su alrededor. Escuchen el silencio. El juego ya empezó. Ustedes son los jugadores.